Buen día, chicos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Hoy es miércoles nuevamente y como siempre ya estamos listos para compartir la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Por eso, porque tenemos el tiempo de aprender más de nuestro Señor Jesús. Pero antes de poder cantar las alabanzas, antes de escuchar la historia bíblica, es muy importante que iniciemos el día, cada día, de una manera. ¿Cómo iniciamos el día? Muy bien, orando. Así que vamos a iniciar con una oración. Te pido, posición número 1, bien sentados. Posición número 2, posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este día. Bendíceme, bendice a mi familia. Te pido perdón por mi desobediencia. Te pido que me ayudes a ser obediente como tu Hijo Jesús. Y te pido también que aumentes mi fe. Bendice a mis compañeros, a la profesora y a todos los niños de Paraguay y a todas las familias. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios siempre nos ayuda. Cada día, todo lo que necesitamos, Dios nos provee. Y en este momento vamos al tiempo de la alabanza. Vamos a compartir unas alabanzas y luego estamos de vuelta.
fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató un gigante feo, la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para un costado, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Así como Noé fue a construir una arca, fue por la fe, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató un gigante feo, la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para un costado, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y después de este tiempo de alabanza, ahora vamos a nuestra historia bíblica. Hoy vamos a hablar de la fe y cómo cuando las personas no tienen fe, tienen temor. Cuando uno duda, siempre tiene miedo. Así que hoy vamos a ver qué pasó con los discípulos y cómo un discípulo creyó, pero luego tuvo miedo. Así que vamos a ver nuestra historia bíblica. Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Y
Y así vimos esta historia bíblica que está en Mateo en el capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 32. Dice así, y quiero leer lo que dice en la palabra de Dios. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar allí y estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde estás. Jesús le dijo, vení. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver en esta historia bíblica? Lo que pasó en el Evangelio de Mateo. Primero, vemos un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Pedro dudó. La duda nos muestra que tenemos poca fe. Cuando dudamos, no queremos hacer algo porque tenemos miedo. Y así también es cuando no confiamos en nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando tenemos poca fe en Jesús, dudamos y tenemos miedo. Y el miedo nos impide hacer muchas cosas. Ahora, ¿la solución cuál es? La solución es creer en Jesús, tener fe en Jesús. Pero uno puede preguntar, y vos me puedes preguntar, pastor, pero ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? Y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros leemos la Biblia todos los días, y si no sabes leer, podés escuchar, podés pedirle a papá, mamá que te lea la Biblia. Si nosotros escuchamos, si nosotros vemos historias bíblicas, entonces nuestra fe en Jesús crece. Y cuando nuestra fe crece, entonces nuestro temor disminuye. Mientras más fe yo tengo en Jesús, menos miedo tengo. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. Por eso es muy importante memorizar los versículos bíblicos, porque eso ayuda a nuestra fe. La Biblia nos dice, y quiero leerte en lo que está en Hebreos capítulo 11, todas las cosas que lograron las personas que tuvieron fe en Jesús. Y dice, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que mataban con espada. Recibieron fuerzas cuando estaban débiles y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. La Biblia nos dice que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Esto nos dice en Hebreos, en el capítulo 11,
en el versículo 3 y dice, y nosotros creemos en Dios, pero sin fe a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Creemos en Dios y la Biblia nos dice que si nosotros confiamos en Dios, Él nos premia, Él nos bendice. Por lo tanto, hoy aprendemos algo muy importante. Necesitamos tener fe para vencer el temor. Necesitamos creer más en Jesús para no tener miedo, porque Jesús es el que nos ayuda. Vemos cómo Jesús estaba allí para ayudar a Pedro. Cuando hay muchos problemas, cuando hay situaciones como la que estamos pasando, la pandemia, sí, la gente tiene mucho miedo. ¿Y por qué tiene mucho miedo? Porque le falta fe. Así que hoy, qué importante es que entiendas esto. Si querés que tu fe aumente, entonces tenés que leer tu Biblia y tenés que orar y pedirle a Jesús que aumente tu fe. Así le pidieron los apóstoles a Jesús. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? Leyendo la palabra, orando. Esa es la forma en la cual nuestra fe aumenta. Y si todavía no sabes leer la Biblia, pedile a tu papá, pedile a tu mamá. Léeme la Biblia. Yo quiero que mi fe en Jesús crezca. ¿Para qué? Para que ya no tenga temor. Vamos a orar por esto, ¿sí? Vamos a orar y pedirle hoy a nuestro Señor Jesús que aumente nuestra fe y que podamos leer nuestra Biblia todos los días y memorizar versículos bíblicos para que nos ayude en nuestra fe. Vamos a orar. Posición número 1, bien sentados. Posición número 2, posición número 3, juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias porque tú das la fe al que te pide. Y hoy te pido que aumentes mi fe en Jesucristo. Ayúdame a leer la Biblia, a entender la Biblia, para que mi fe crezca. Perdona mi poca fe. Perdona mi temor. Ayúdame a ser valiente. Ayúdame a confiar en Jesús en los momentos difíciles. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que chicos, recordemos esto. El problema que tenemos es que tenemos poca fe. Y cuando tenemos poca fe tenemos miedo, así como tuvieron los apóstoles, así como Pedro tuvo miedo. Pero para aumentar nuestra fe tenemos que leer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios aumenta nuestra fe y entonces tenemos menos temor. Y somos valientes con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a pasar al bloque de los cumpleaños para poder orar por los que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Y en este momento vamos a orar por todos los que están de cumpleaños en esta semana. Te pido que en el lugar donde estés, levantes tu mano derecha. Vamos a orar y bendecir a todos los que cumplieron años. Oremos. Papito Dios, en este momento te pido por todos los que cumplieron años. Bendice a cada uno de ellos. Dale salud, sabiduría y fe en Jesús. Y que sigan cumpliendo muchos años más. Te pido por sus familias que puedan pasar un buen día. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que muchas felicidades a los que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Y recordemos, estamos ya empezando el tiempo de calor, ya hace un poco de calor, pero a veces cambia otra vez el clima, así que tenemos que cuidarnos. Si salimos, usemos nuestro tapaboca. Lavémonos las manos constantemente, eso es muy importante.
Si estás viniendo a la escuela, es muy importante que siempre tengas puesto tu tapaboca, mantener la distancia y disfrutar de la oportunidad de estar en el colegio. Eso es muy, muy bueno. Y si no estás viniendo al colegio, entonces sigamos orando para que todos podamos superar esta pandemia y ya podamos estar en el colegio también. Que Dios te bendiga. Y te recuerdo, ora por tu papá, por tu mamá, por todos los que salen a trabajar, ora por ellos para que Dios les proteja. Y seguí orando por nuestro país, por Paraguay, para que rápidamente Paraguay y todas las naciones del mundo podamos superar esta pandemia, porque solamente Dios puede ayudarnos en esto. Bueno, Dios te bendiga. Chau, chau. Nos vemos el próximo miércoles. La Biblia.